Buenas Perfecto. tardes, Pedro. ¿Cómo Mucho estás? gusto, Igualmente. muchísimas gracias por convocarnos como Centro de Informes OVNI, que está aquí a los pies del Cerro Uritorco. Y bueno, simplemente agradecerte porque siempre hay algo para contar, siempre hay algo para compartir con la gente que está interesada en estos temas. Es cierto. Bueno, ya hace bastante tiempo que no voy justamente allí a disfrutar un poco de ese maravilloso Cerro Uritorco, de los terrones, un entorno realmente hermoso, el cual vos lo Natural, estás sí. disfrutando con mucha naturalidad. Y me imagino que eso te va fortaleciendo también constantemente como para estar viendo lo que acontece y lo que se vive habitualmente, ¿no? Allí en esa zona tan particular de la Argentina. Así es tan particular que desde el momento en que se sucedió el caso La Huella del Pajarillo, Capilla del Monte, sus alrededores han tenido cambios realmente impecables, impresionantes, que todo genera un hecho que se sucedió en el año 86 con el famoso caso La Huella del Pajarillo, Claro. Ujú. una concatenación de hechos que provocó indefectiblemente que el lugar, como ningún otro lugar en el planeta, se convirtiera ícono de turismo ufológico. Ajá. Esto en el marco más exacto de entender que no es aquí solamente donde se ven ovnis, hay que asumir y dar cuenta que los ovnis o todas estas luces, estos objetos, los podemos ver en cualquier cielo del planeta, pero bueno, Capilla del Monte tuvo ese agregado importante que ha sido la huella del pajarillo Ajá. y será para muchas de las localidades en el mundo unas ganas, pero así locas, de tener algo parecido. Pero no, le Claro. tocó a Capilla del Monte ni Roswell, Ujú. siendo una localidad importante en Estados Unidos, donde también, si queremos hablar del tema OVNI, podemos ubicar este lugar como emblemático. Sin embargo, el desarrollo turístico y el desarrollo económico que tuvo Capilla del Monte no lo supera mismo Roswell, ¿no? Mira vos. Grandes Ujú. emprendimientos aparecieron desde la década de los 80, 90 hasta la fecha, y provocó que, por ejemplo, el Valle de Punilla, ya no solamente Capilla del Monte, sino todo el Valle de Punilla, sea un atractivo turístico importante. Ujú. A ver, contanos un poco para que la gente, aquellos que no están al tanto, sepan lo que pasó justamente con esto que sucedió justamente en Pajarillo y por qué justamente hay como referencia un montón de inquietudes y dudas que plantean también muchas personas en estos tiempos, ¿no? Sí, en realidad hay que ser un poco sensato y objetivo a la hora de tocar estos temas, Tal cual. porque Ujú. desafortunadamente un hecho como el caso de la huella del pajarillo, si bien provocó a nivel mediático Sí. un llamativo para el tema OVNI en el Uritorco, la realidad es que pasa por otro costado. Pero Ujú. bueno, vayamos al momento exacto. Era un 9 de enero del año 86. En aquel momento Capilla del Monte era una localidad serrana, era visitada por el zapato, la peperina y el burrito. Aquí en Exactamente. este lugar no se hablaba de ovnis, Ujú. y únicamente si no hubiera aparecido el medio de comunicación, puede ser que hubiéramos seguido solamente como una localidad serrana. Ujú. Este caso, 9 de enero del 86, en la Sierra del Pajarillo, no precisamente en el Uritorco, allí se sucedió un evento que seguramente es común en el lugar, pero este trascendió. Un niño de 12 años vio una luz importante. Al día siguiente viene su tío, que viene de Cruz del Eje. Desde ese lugar no se veía lo que el tío vio, que Ujú. era una mancha quemada de 120 por 70 metros. Hoy lo podemos dar con datos más concretos. Sí. En Ujú. aquel momento esa zona era totalmente inhabitada, habían 3, 4 familias en el entorno de casi 15, 20, 30 kilómetros a la redonda. Eso provocó algún llamativo, qué raro, esto que es. Pasaron casi 7, 8 días y esto llegó a las voces a los oídos del secretario de gobierno Jorge Suárez Claro. en aquel momento. Ujú. Jorge Suárez ha noticiado, le comparte estos datos al intendente. Da cuenta el intendente que quien está como uno de los protagonistas, que aún no sabían quién era, pero hablaban de la abuela Doña Esperanza, se fueron a ver qué era lo que había pasado. Ujú. En el relato de Gabriel, en la ida al lugar donde se veía la mancha quemada,
bueno, parece que no a todos les tocó como a Jorge. Todos se fueron a su casa Sí. y Jorge Suárez hasta sus últimos días mencionó, cometí la inconsciencia de haberme ido a la radio, a llamar a la radio universidad para Claro. contar lo que había pasado, Ujú. porque eso cambió mi vida. Él podía haberse ido a tomar unos mates y haber dejado que eso quedara ahí como estaba, pero a Sí. él le costó, le llamó mucho la atención y realmente le rompió la cabeza una huella, una mancha quemada Sí. a lo lejos de la Sierra del Pajarillo en una ladera de casi 45 grados y realmente era impresionante. Impresionante. Yo estuve hace varios años y estuve en la zona y vi, o sea, parte de lo que él había planteado en su momento, ¿no? Por eso te pedía que hagas justamente un reconto, una referencia para la gente que, bueno, desconoce el tema, sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Además, Pedro, hay que decir que la huella ya no está. En el mismo momento en que Jorge se expresa ante Radio Universidad y cuenta lo que vio, esto le provocó que al día siguiente ya lo habían llamado de Houston, todos los medios de comunicación nacional e internacional habían hecho eco de qué, si se había dicho solamente en Radio Universidad. Bueno, como siempre contamos aquí en nuestra sala, es una concatenación de hechos. No podemos elaborar el fenómeno ovni, no lo podemos elaborar solamente por un testigo, sino por una concatenación de hechos que explican y refuerzan esto de qué estamos hablando cuando hablamos de ovnis. Él me imagino que debe haber tenido impresionante cantidad de llamados, una presión muy fuerte, ¿no? Sí, a partir de ese momento, y él al tiempo muy después se da cuenta que Telam ha tomado el informe que él había hecho en Radio Universidad y eso fue lo que provocó que los medios nacionales e internacionales, especializados y no especializados, se hicieran eco de esto y hicieran los tamaños titulares que en algún punto ponen de cara a que Uritorco se haya convertido en la escena primaria, ¿no? Claro. Todos ya miraron al Uritorco. Claro. Porque justamente los titulares decían, en el Uritorco hay ovnis, en el Uritorco se estrelló un ovni, los ovnis en el Uritorco. Y la realidad es que no fue en el Uritorco, fue en la Sierra del Pajarillo, que queda más o menos a 14 kilómetros de lo que es Uritorco. Ese lugar, claro. Ahora, ¿qué hay de cierto lo que acontece en el Cerro Uritorco? Las luces que muchos hablan, bueno, de una cuestión natural, de los minerales que tiene justamente el cerro, que pueden ser los que causan esos efectos lumínicos, los cuales yo también los pude visualizar. Tuve experiencias muy puntuales que después si querés lo charlamos, no solamente ahí en la parte del Cerro Uritorco cuando ascendí al mismo, sino también cuando estuve en la zona de los Terrones, que es un lugar también bastante energético, muy, muy particular. ¿Qué dice la gente? Ustedes que vienen estudiando estos temas, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias que muchos hemos tenido al transitar justamente por esos lugares. Experiencias muy, muy impactantes como la que yo he vivido también en su momento, hace un par de años atrás. ¿Qué se dice concretamente de lo que pasa tanto en el Cerro Uritorco como en la zona de los Terrones, en las profundidades del lateral de las sierras? Sí, para nosotros es supremamente importante hacer notar que para poder entender estas realidades que se nos escapa como agua entre los dedos, debemos de ser muy cuidadosos y de evitar caer en estos juegos de la etiqueta, la imagen, la idea, las especulaciones, los supuestos, porque todo tiene una explicación y cada explicación va en razón a la cantidad de datos a los cuales podemos referirnos. En Ahora, este caso, ¿ha habido contactos concretos en los últimos tiempos en el Cerro Uritorco con seres supuestamente de otros Quisiera responder lugares? tu primer pregunta, porque hablas de un tema que es supremamente sensible para estos tiempos, cuando la gente se cree que existe lo energético y no da cuenta de que de pronto se está retomando una palabra al uso de sin saber qué es, a una palabra que no vamos con los contenidos o con los conceptos más exactos y terminamos generando más bien ideas que han generado, lo conocemos el tema en particular, han generado en la gente o en la mente de las personas que vienen acá laberintos mentales hasta llevarlos a delirios místicos. Claro, o sea, genera todo ese misterio, ¿no? Claro, el misticismo, el divague mental de muchas personas. Ahora, ¿se presta el lugar para eso?
en concreto hay, digamos, alguna referencia que ustedes a través del centro o de las investigaciones que se vienen haciendo hace tantos años, da algún tipo de credibilidad De ninguna sobre estas manera. cosas? Nosotros tenemos que ser, nosotros no generamos ningún tipo de creencias y tampoco podemos permitirnos creer todo lo que se dice, porque hay que notar que en medio de esto, del desconocimiento de lo que realmente sucede en el lugar, además hay también muchísimas ideas en la cabeza donde la gente ya se compró una cantidad de ideas que Ujú. están lejanas de la realidad. Por Ajá. eso no es fácil nuestra tarea como Centro de Informes OVNI, porque muchos piensan que nosotros vamos a regalarles la película que ya tienen en la calle. Ahí está, Y la verdad que claro. no nos interesa hacernos eco de esa película porque sabemos que está generando demasiado daño, Ujú. no solamente al tema, sino también a las personas que se creen lo que dicen los otros. Ajá. Entonces, para poder poner un ejemplo, si una persona me dice que viene a ver, que acaba de ver un ovni, y nosotros tratamos de llevarlo a la persona a que haga su relato lo más cercano a sus palabras, Sí, lejos de estas palabras tan sueltas, tan livianas cuando hablamos de ET, ovni, energía, luz, o sea, no hay nada concreto. Y la verdad que lo que vemos en esta zona, como tú bien decías, Pedro, que has tenido experiencias, lo que se ven aquí son luces. ujú, Hemos sido testigos, contamos con un sinnúmero de testimonios sí, donde lo que se ven son luces, claro. luces de Sí, sí. diferentes tamaños, Ujú. colores, manifestaciones, en diferentes Que se horas del montan arriba día, de justamente la del noche. cerro, que se montan arriba del Uritorco, ¿no? No Ujú. necesariamente, la verdad que Claro. los testimonios aparecen Toda la zona, en claro. toda la región, Ujú. pasan luces, yo soy testigo de ello, de luces que pasan y sobrevuelan los árboles Claro. al lado de los ríos. Ujú. Entonces, por eso al ser muy cuidadosos, lo digo de verdad, verdadito, Ujú. debemos de ser cuidadosos con lo que hablamos de algo que no conocemos, lo referenciamos como lo que vemos. Por eso yo te hacía Desafor referencia. ¿Hay una manera de esto generar un misterio, una fantasía o alucinación de las personas al encontrarse en ese lugar que por ahí podamos creernos ciertas cosas porque nuestra mente se eleva o va más allá en un lugar tan inhóspito como ser la cima del Cerro Uritorco o en las profundidades de los terrones, como yo te comentaba, que fue un poco la experiencia que yo viví cuando estuve ahí, ¿no? Hace muchos Ujú. años donde todavía esto no se conocía y no se difundía tanto y donde solamente éramos 2 o 3 locos los que estábamos ahí, en esos lugares. Hoy eso se ha difundido de una manera mucho más amplia, se han hecho estudios, me imagino que las autoridades, no solamente de Córdoba, sino nacionales y del exterior, han estado evaluando, investigando y trabajando a ver qué hay de cierto, cuál es la realidad de lo que pasa en ese lugar, ¿no? Eh, Desafortunadamente no. no. No, 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 Ajá. no. No, 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 no hay una intención ni siquiera de dar cuenta la importancia que tiene la temática y se entiende cuando este tema ha caído en manos de inescrupulosos, Ajá. espiritualistas, Claro, bueno. falsos espiritualistas, contactados, Ujú. y ellos tienen una escena importante ante la población que está necesitada y cree que debe tener este tema como la religión, el de extraterrestre, que te va a resolver, que te va a dar tranquilidad, paz y amor. Entonces, todo este artilugio que nosotros mismos vamos construyendo en nuestra sociedad Ujú. ha dejado de costado la cantidad de información y de la muy buena que podemos, no solamente el Centro de Informes OVNI, yo tengo a mis espaldas un sinnúmero de autores y de personas que desde la década de los 30 y los 40 se Sí. ocuparon de esta Ujú. temática y dejaron establecido y claramente que cuando hablamos de ovnis no sabemos de qué hablamos y que la urgencia de poner el tema en el lugar que le corresponde cuando estamos hablando de alguien que no conocemos debe ser prioritario, ¿no? Ujú. Pero bueno, como en todas las áreas de la vida humana, el conocimiento, el individuo decidió dejar el conocimiento de costado y abrirle la puerta a las redes sociales, abrirle la puerta al culto al ego, antes de resolverse realmente como individuo en un
planeta que tampoco conocemos, estamos permitiendo que nos digan qué tenemos que hacer con nuestro planeta y estamos permitiendo que nos digan qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos, en donde ese conjunto de la sociedad lo único que está haciendo es llevando a la decadencia total de lo que hace al ser humano y de lo que hace al planeta Tierra, ¿no? Hablamos de la manipulación habitual, ¿no? Que lo hemos visto claramente también en las últimas horas, en este 2024, en Davos, ¿no? O sea, donde hay ciertos dirigentes que especulan con un montón de cuestiones. Pero yendo al foco del tema justamente de lo que es la temática y la problemática que muchos plantean con respecto al tema de los ovnis y extraterrestres y lo que acontece específicamente en la provincia de Córdoba, allí en el Cerro Uritorco. ¿Vos creés de que hay falseamiento de cierta información, que hay especulación y por eso no se investiga a fondo estos temas? Porque también, viste, ha habido un montón de películas que, bueno, habían bases militares de la Fuerza Aérea ocultas, que había una ciudad también extraterrestre oculta en las profundidades del cerro, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo ya hablado y conocido en los últimos tiempos. Vos me planteás, por un lado, que no se investigó desde el punto de vista del trabajo que tendrían que haber hecho exactamente los organismos oficiales. No hay nada, digamos, que pueda asegurar tal o cual cosa. Desde el ámbito de los investigadores, de la ciencia o de la gente como en el caso de ustedes que evalúan situaciones en esa zona, ¿qué hay de cierto? ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad pasa por esto que acabas de mencionar en un cúmulo de ideas que acabas de plantear. Estamos hablando de Davos, estamos hablando de manipulación de ideas, estamos hablando de una cantidad de especulaciones. Bueno, todo ese es el ejercicio que hacemos constantemente los individuos en esta sociedad, en este tiempo, en el planeta. No solamente en Capilla del Monte, no solamente en Córdoba, sino en todo el planeta se gestó un mundo en el que hablamos sin saber, opinamos, aceptamos lo que nos dicen y no nos proponemos realmente ir al lugar del conocimiento. Ahora, por ejemplo, hubo un caso puntual en Salta hace muchos años, en el norte de la Argentina, donde vino una misión de la NASA, digamos, las fuerzas militares de Estados Unidos con un par de Hércules, investigaron algo que había caído ahí. ¿Qué puede haber sido? ¿Un meteorito? ¿O puede haber sido justamente algún elemento de las características de los objetos voladores no identificados? Porque hay, digamos, material, hay escrituras, inclusive nosotros hablamos muchas veces con el doctor Antonio Laceras, que es un estudioso del tema, y nos dio referencias justamente de situaciones que han acontecido en varios lugares de la Argentina, ¿no? Claro, pero a eso, y continuando un poco con la presentación que te hacía en el mismo marco que lo estás planteando, sí, con un caso específico, nosotros tenemos que alejarnos de cualquier especulación, de cualquier supuesto, de cualquier hipótesis, porque eso es lo que está ensuciando al tema. Ajá. El tema cayó tan bajo por estos tiempos en razón a que las redes sociales se ocuparon de contaminar la documentación. Ajá. Cuando nosotros nos referimos al Cerro Uritorco, por ejemplo, sí, tenemos que dar referencia de las personas que realmente lo estudiaron. Esas personas que lo estudiaron, nadie los refiere, nadie se ocupa de irlo a leer. ¿Y de qué hablan? Específicamente, ahí es donde quiero llegar. ¿De qué hablan? ¿De una fuerza energética de la naturaleza? No, volvemos a lo mismo. Para poder entender de qué va, en este caso el Uritorco, y cuando uno da los datos que estoy tratando de exponerte, sí, cuando uno lleva a esos datos, da cuenta que no es una cuestión del Uritorco, da cuenta que no es una cuestión, porque el medio de comunicación me dijo que es en el Uritorco, voy a ir porque es al Uritorco, sí, sino que en realidad es un tema que nos lleva a conocer nuestro planeta. En la década de los 60, 70, 60, habitó en Unquillo un humanista que ha sido totalmente ignorado por la sociedad cordobesa, inclusive por parte de Argentina, cuando un astronauta vino a hacer, el doctor Edgar Mitchell, a hacer una conferencia en Argentina, no tuvo ningún reparo en decir, ustedes deben de estar los argentinos orgullosos por el humanista que habitó en Argentina, referido al señor Guido Buffo. Guido Buffo, como humanista, desarrolló, realizó una estación, voy a enfatizar al lugar del Uritorco, pero hay que decir que hablar de Guido Buffo es hablar
de mucho más de lo que voy a comentar, de Ujú. lo que voy a compartir con ustedes. Este señor realizó una estación tripendular Sí. en lo que le llaman la capilla de Guido Buffo, que queda ahí en Unquillo, Ujú. y en esa estación tripendular él logró con su estudio, con disciplina, con voluntad, predecir 90.000 terremotos con 72 horas de anticipación. O sea que eso tiene influencia directamente en estos hechos y acontecimientos que se vienen viviendo hace años. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar con este tema. Te Vale. propongo que en próximos encuentros, a partir de la semana que viene, vayamos desarrollando bloques consecuencias de las inquietudes que va planteando la gente, como para poder llevar un poco más de claridad a esto que cada tanto, viste, va avanzando y surgiendo, así como genera mucha expectativa el tema ovnis extraterrestres. Pasa un tiempo y desaparece, después vuelve, o sea, como que hay una cuestión de fantasía dentro de la humanidad, y estaría bueno clarificarlo como para poder de alguna manera llevarle tranquilidad y una buena información a la sociedad y a la comunidad internacional. Así que bueno, Claro vamos que a sí. estar en contacto en los próximos días como para ampliar y darte un poco de más tiempo para desarrollar este tema, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Mil disculpas por haber llegado un poco No hay tarde, pero problema. había un corte de luz y Te se nos corrió comprendemos, un te poco. entendemos. Así Muchísimas que gracias y estamos a al tu habla. disposición. Un gran Claro que sí. cariño, disfruta de ese hermoso lugar que es allí, Capilla y su entorno, y estamos hablando en cualquier momento. Muchas gracias, ¿eh? Claro que sí. Un gran Muchas cariño. gracias.